Hoy tengo el placer de presentarte a Arun. Ver el sufrimiento que causo genera empatía. Hay 50 comentarios buenos y uno Y te quedas negativo. con el malo. Y te vas al malo. ¿Cómo podemos distinguir, ¿no? Que es verdad, que no? Se puede fingir todo. 15 personas seguidas me dicen que soy mal psicólogo. Yo esta noche estoy mucho más convencido que soy peor psicólogo de lo que estoy esta mañana. Bienvenido, bienvenida a Con los pies en el cielo, el podcast de la psicología de la fama en el que se pone foco a lo que no se ve de este fenómeno para así humanizarlo. A través de conversaciones vulnerables, profundas y valientes, encendemos la luz en la oscuridad. Yo soy Itzi Ávila, experta en inteligencia emocional y en concreto en este tema. Y hoy tengo el placer de presentarte a Arun. Este no va a ser un episodio normal. Si no le conoces, te doy una pista. No es la primera vez que nos sentamos a charlar. Gracias a él descubrí una palabreja que me ha cambiado la vida, EMDR. Pero Arun no es de los que te genera dependencia emocional. Sabe cómo encontrar el equilibrio entre la intimidad y la autonomía. Y tiene muy claro que estamos condenados a entendernos. De vez en cuando pasa tiempo entre el cielo y las nubes. Y como le gusta la experiencia, hoy ha decidido venir con los pies en el cielo. Si no conoces la trayectoria de Arun, esta presentación no habrá tenido mucho sentido. Pero si ya sabes que estoy hablando de Arun Mansukhani, entonces habrás viajado conmigo. Es un placer tener aquí a quien para mí es el mejor psicólogo de España. Suscríbete para disfrutar con los pies en el cielo. Y si estás en Spotify, puedes ponernos 5 estrellitas. Es gratis y nos ayudas mucho. Gracias a Doctora House por crear un espacio que nos permita hablar largo y tendido. Y gracias a ti, Arun, por estar aquí. Qué ilusión. Gracias, qué presentación más bonita. La voy a coger y se la voy a poner a mi madre traducida, a mi mujer y a las niñas, sobre todo a las niñas. Mira, hacedme caso que soy el mejor todo lo que psicólogo de hago. España. Desde luego. Cuando yo De diga verdad algo, lo pienso, ¿eh? muchas gracias, qué De bonito. verdad lo Muchas pienso. gracias porque lo sientas así. Sí, no sí, sí, lo sabes. Además, me hace mucha ilusión que estés aquí. Bonito, muchas Y, gracias. y nada, Arun, por ponerte un poco en contexto, ya sabes que esto va hoy nuestra conversación va a ir sobre la fama. A mí es un tema que me interesa mucho por mi historia, porque lo he vivido desde muchos ángulos y demás, pero ahora con las redes más todavía, porque de repente la exposición que antes tenían solo unas pocas personas se está como expandiendo a mucha más parte de la población y creo que esto puede tener un efecto. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, pero antes de meternos ahí te voy a hacer la primera pregunta de este podcast, porque al final has estado en el podcast de Laura Escanes, te vas ahora a grabar a Zapeando, o sea, cierta exposición tienes. Entonces, ¿dónde estaba Arun un día como hoy, antes de ser conocido y qué ha cambiado desde entonces? Bueno, para mí no ha cambiado tanto, ¿eh? Yo tengo un nivel de fama que es, yo diría, perfecto. Ujú. Yo creo que un poquito más ya sería una cosa complicada. A mí me pueden reconocer, yo qué sé, como media 1 o 2 veces por semana. O sea, reconocer, quiero decir, de pedirme una foto o algo así. Entonces no es nada que te Es muy agobie. sostenible, ¿no? No, no, al revés, incluso es casi agradable, ¿no? O si otra vez ibas con las niñas en esa guerra eterna que tenemos con los adolescentes, cualquier subida de estatus te da armas contra ellas, ¿no? Y después la gente que se acerca, generalmente es gente que o ha visto los vídeos o ha leído los libros, entonces conoce el contenido. Claro. Entonces yo creo que eso hace que es gente que te va a hablar bien, que un poco admira lo que estás haciendo. Entonces ese nivel de fama es muy, muy llevadero. Yo sí conozco gente con niveles de fama altos, no voy a decir quién porque no le he pedido permiso, pero hablando con esta persona, una persona muy conocida de la fama, él me estaba comentando la dificultad que le suponía, por ejemplo, no poder salir, etcétera, todo esto, ¿no? Claro. Y entonces le dije yo, bueno, es el precio que hay que pagar por los fans. Y entonces él me dijo, no, no, no te equivoques, los fans son los mejores. Los peores son los no fans. Y le dije, ¿esos quiénes son? Dice, la gente que tú le suenas, no sabe muy bien de qué, Total. pero sabe que eres famoso y entonces quiere un trocito de eso. Dice, esa es la gente que realmente te lo hace pasar mal, ¿no? Total, que quieren el trofeo, ¿no? La foto Claro. porque, ¿tú dónde salías? Exacto, o se equivocan de nombre. Entonces, fíjate que ahí, claro, le falla la empatía. Entonces, esto yo no lo tengo. La gente que se me acerca, primero es poquita, y después gente que me conoce mi trabajo, y entonces se acerca desde ahí, ¿no? Claro, Con lo que es fantástico. claro. Es que el tema de la exposición obviamente depende de los niveles. Claro. A mayor nivel, más difícil de gestionar, pero es verdad que
ahora con las redes, aunque no tengas una gran fama, yo creo que estamos viendo, o cada persona que tiene redes sociales en mayor o en esa escala de grises, está viviendo también un poco los efectos psicológicos de esa fama, en mayor o menor medida. Claro, porque la fama depende de tu grupo social. Mm, El grupo social es una construcción mental. Quiero decir, yo puedo ser muy famoso en Bollywood y no ser nada conocido en Los Ángeles, total, ¿no? Entonces, ese grupo, que para mí es mi grupo de referencia, es el que me sitúa como famoso o no en ese grupo. Entonces, igual que puedo ser en Bollywood y no en Europa, por ejemplo, yo puedo ser famoso en mi clase de segundo C o puedo ser famoso en mi instituto. total, Entonces, no tengo por qué ser famoso a gran nivel. Entonces, eso que vemos a grandes niveles, en gente famosa a nivel social, lo podemos ver perfectamente reproducido a nivel micro, porque en ese grupo sí que soy famoso o quiero ser famoso o para mí es algo importante la claro. imagen que estoy proyectando, Claro, ¿no? y eso es lo que hace que sea muy relevante para todo el mundo el entender qué ocurre cuando eso pasa y cómo gestionarlo, que es de lo que vamos a hablar un poco. Y porque además es lo que más relacionamos con la salud mental. Mm, Hace 20 años pensábamos, 30 quizá, fíjate que nos preocupaban mucho los juegos, el car theft auto, este o como se llame, ¿no? En el que la ujú, gente rompe coches, preocupándonos de que los niños, que eran los que fundamentalmente jugaban a esos juegos, fuesen agresivos y violentos, o mucho más agresivos y violentos de mayores. Eso no se ha cumplido. O sea, la sociedad es menos mm, agresiva que hace 30 años, en general, ¿no? Y sin embargo, las redes sociales que nos parecieron fenomenales, o sea, Facebook al principio, como qué bien, ¿no? Utilizar Internet, es total. donde realmente ahora entendemos que está el problema. Esto se nos escapó. Entonces, las redes están súper relacionadas con la salud mental y todo este tema de la fama y el éxito, ¿no? Total, total. Fíjate, la última conversación que tuvimos hablábamos de que en lo relacional hay como diferentes niveles de cercanía, ¿no? Está el nivel íntimo, que serían unas 3 personas, de gente cercana, 10, personas habituales, 30, relaciones sociales, 100, y nivel de relaciones sociales ampliadas ya serían más de 100. Claro, esto en la fama es elevado a su máxima potencia, porque ese más de 100 puede ser millones de personas. Entonces, cuando te conoce tanta gente, digamos, ¿cómo eso puede afectar a tu psicología? Sobre todo porque una cosa que pasa con la fama es que la gente cambia contigo. Y que te pase en el nivel 5 de gente que no te conoce, pues bueno, pero es que a veces también pasa con el nivel 1, el 2 y el 3 que de repente cuando tú te haces famoso o famosa, se verticalizan tus relaciones, aunque tú no quieras. ¿Cómo se puede gestionar eso? Sí, la gente va a cambiar contigo en el momento que tú empiezas a acercarte a esa fama, ¿no? Ujú, Sobre todo la gran fama esa de la que estamos hablando. Bueno, incluso la pequeña, ¿no? Si tú eres popular en tu grupo, la gente va a cambiar contigo. Incluso la gente cercana, ¿eh? ujú. Nos guste más o nos guste menos, esto es así. A lo mejor no te van a querer más, pero sí que la relación se va a empezar un poquito a verticalizar en el sentido que te van a ver como alguien un poco superior en algo, ¿no? Claro, claro. Las relaciones horizontales de igual a igual, las verticales, uno por encima del otro, ¿no? Que es Realmente complicado. nosotros posiblemente no buscamos la fama, buscamos el estatus, ¿no? Dentro de la jerarquía social, a nivel entendiéndolo desde un punto de vista antropológico, biológico, buscamos el estatus. Entonces, ese estar en un estatus más alto eh, te va a condicionar totalmente la calidad de las relaciones con los demás y esto va a condicionar tus niveles de estrés, porque la calidad de las relaciones con los demás es clave para tus niveles de estrés. Y esto, vamos a hablar, Total, seguramente tenemos que total. profundizar un poquito más. Pero ese es uno de los elementos clave, ¿no? Vas a perder elementos que te reducen estrés y vas a ir aumentando elementos que te aumentan el estrés. Total. El acercar ese yo íntimo, digamos, del yo más social, decías que aprendemos a relacionarnos o a madurar en las relaciones sanas. Sí. Entonces, cuando esto pasa, sobre todo cuando la fama llega muy temprano, con personas que aún no han llegado ni a la adolescencia, ¿cómo afecta a poder, bueno, pues distinguir entre el yo íntimo y el yo social y a poder, si no tienes esas relaciones sanas, madurar? Pues afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas relaciones que se establecen desde la fama y que por tanto no son relaciones horizontales, no son relaciones de interdependencia de alguna forma, no son relaciones sanas. ¿Vale? Entonces tú vas a aprender a relacionarte de una forma no sana desde el principio con los demás, ¿no? Y nuevamente aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, pero por resumirlo rápidamente,
¿Qué sabemos? ¿No? Sabemos que la gente, a medida que tiene mayor estatus, tiene un patrón mucho más autorreferencial de cognición social. Básicamente, piensa mucho más en ellos que en los demás. Mm, Que la gente, a medida que aumenta el estatus, reduce los niveles de empatía hacia los demás. wow. ¿Vale? Y sabemos que la gente, a medida que aumenta el estatus, empieza a relacionarse más con los demás desde el punto de vista de la utilidad. O sea, empieza a Mm, relacionarse con los demás en función de lo útil o no que me eres. Básicamente, se relaciona con los demás como si fuesen objetos, no como si fuesen sujetos. Ojo, no estoy diciendo que la gente que tenga éxito haga esto, no. Hay gente fantástica que tiene éxito y que para nada está en esto, ¿no? Pero a medida que aumenta el éxito, las probabilidades de que a ti te pase esto son mayores cada vez. vale. Entonces, fíjate que esa relación es una relación nada, nada, nada sana. Es una relación bastante poco sana. En, en ambas direcciones, ¿no? Tú estás siendo poco empático, estás prestando poca atención. Y habría gente que podría decir, bueno, ¿y qué más da si tú estás feliz? Pero no. Sabemos que esas relaciones en las que tú te relacionas con personas desde la utilidad son profundamente insatisfactorias. Total. Porque los objetos son insatisfactorios. Lo único que no son insatisfactorios son los sujetos. Y yo siempre ejemplifico esto con una metáfora que todo el mundo entiende, ¿no? Que es el niño el día de Reyes. Ujú. Si alguien quiere saber lo insatisfactorios que son los objetos, que observe a cualquiera de nuestros niños en un día de Reyes, ¿no? ¿En cuánto le dura un juguete a un niño? Nada. Tiene uno, tiene otro, tiene otro. De hecho, le produce una especie de cansancio tener todos esos objetos, súper útiles, en teoría, cada uno de ellos, pero que al final no le dan nada, no le dicen nada, ¿no? Mm, Y quizás esto es un poco tópico, pero es cierto, irse con un balón con 3 amigos es muchísimo más divertido o con lo que sea, ¿no? O sea, es esa interacción, relacionarnos con un igual, es total. lo que realmente nos hace sentir bien. Entonces, llevando esto al éxito, podemos un poco entenderlo así. Si yo poco a poco me voy acostumbrando a ver a los demás desde la utilidad, yo estoy rodeándome de sujetos al final. Perdón, de Mm, objetos, no de sujetos. total. Hay una metáfora preciosa que normalmente todo el mundo conoce, que es la del rey Midas. Ujú. Todo lo que tocaba se convertía en oro, ¿no? En un objeto de oro. Pero esto era profundamente insatisfactorio para él. Y esta es muy buena metáfora, ¿no? Del dinero, del éxito, de cómo aparentemente te van a llevar a la felicidad, pero después no parece que sea tan simple. La relación Total. incluso puede ser perjudicial, ¿no? Ujú. Las investigaciones sobre el estatus son de Paul Piff, un psicólogo norteamericano, que sabes que me gusta Me citar, di que ¿no? A sí, los di que autores sí. para que mal que quiera pues pueda en un momento buscarlo, ¿no? Desde luego. El tema de los sujetos y objetos que lo quería traer, me parece interesante, tengo una reflexión, porque claro, hablamos de que hay menos empatía con las personas que están, digamos, por debajo. Pero una cosa que yo he notado mucho, hablando con personas que viven la fama, es que hay una falta de empatía hacia las personas famosas. Como que Sí, de alguna manera se les deshumaniza y se les trata muchas veces como objetos. Entonces, un sentimiento muy común de personas que viven la fama es nadie me entiende. Porque, claro, como tú posas en el fotocall, como estás con no sé qué persona famosa, como tienes dinero como tal, no se empatiza y además no se les permite sentir ciertas emociones. Entonces, esto también puede pasar en la otra dirección, ¿no? qué bien. Qué bien que lo veas, porque hay mucha gente que no lo ve esto, ¿no? Claro. Y además es muy fácil de entender. En el momento que yo me relaciono con alguien desde la utilidad o alguien se relaciona conmigo desde la utilidad, estamos tratándonos como objetos, no como sujetos. Nosotros tenemos dos áreas, o sea, dos, digamos, grupos de conexiones, vamos a llamarlas así, Ujú. cerebrales, diferentes para relacionarnos con los objetos y los sujetos. O sea, literalmente hay áreas diferentes del cerebro que se ocupan de una y otra, ¿no? Total. ¿Qué ocurre cuando yo soy famoso? Realmente, si tú te acercas a mí, y yo ponía el ejemplo, ¿no? Gente que ha leído mi libro, o sea, gente que me conoce, algo ve, entonces ya no me siento tan mal. Pero si tú te acercas a mí por mi fama, simplemente, tú también te estás acercando a mí por lo que te puedo dar, por lo que te puedo aportar. O sea, al final tú me estás tratando también como un objeto. ¿Qué ocurre cuando soy tratado como un objeto? Que no me siento visto. Pero es que no me sienta visto, es que no estoy siendo visto. Yo utilizo muchas veces la relación con los hijos para ejemplificar lo contrario, ¿no? ¿Qué es una relación sana con los hijos? Pues nadie ve a sus hijos desde la utilidad, No. desde si son útiles o no, ¿no? De hecho, casi nos chamusca que alguien pueda planteárselo así, ¿no? Entonces, esa sería todo lo contrario, ¿no?
Claro, esto que el ejemplo que ponías era si a ti te dicen: "Oye, te cambio a tus hijos, por otros que son más guapos, más, increíbles, más listos, más no sé qué", nadie diría que sí. Claro, porque no lo estás viendo desde la utilidad. Si tú estás viendo algo desde la utilidad como objeto, son intercambiables entre sí. Tú vas corriendo porque hay celebrity X, ¿no? Ujú. Nacional. Y justo cuando vas a sacarte la foto dicen, oye, ahí está Brad Pitt. Y pasas del celebrity local y te vas corriendo a Brad Pitt. Son Claro. absolutamente intercambiables. Yo comparo y el que más utilidad me dé, con ese me voy. Obvio. Y esto pasa, que por eso se sufre tanto en ciertas profesiones, ¿no? Como la de los actores, los tal, porque de repente ahora con las redes sociales el número de followers es como esta persona vale más porque tiene 2 millones de seguidores que esta que tiene 500.000 seguidores. Y claro, es una manera de tratar a los seres humanos muy desde la o sea, desde como si fueran objetos, básicamente. Sí, y nuevamente, fíjate, este es otro elemento que ha cambiado mucho, porque el tema del estatus, etcétera, siempre ha existido, pero seguramente si quitamos redes, etcétera, hacemos comunidades más pequeñas, el estatus dependía más de variables mucho más a largo plazo. Ujú. Que tú seas una persona confiable, que me hayas ayudado en el pasado. Entonces son variables más de verte, ¿no? De cómo tú eres, de realmente de conexión. Ahora no, ahora tenemos esta evaluación constante e instantánea, ¿no? Este podcast lo van a ver no sé cuánto. Y en función de eso, tengo una valoración inmediata, muy superficial y nada que ver a largo plazo, porque igual, ¿sabes? Igual tienes un podcast con 500.000 y dentro de 3 años no te ve absolutamente nadie Total. porque la gente está viendo a no sé quién, ¿no? Ujú. Entonces, esa inmediatez, esa valoración constante, primero numérica además, ¿no? Casi podemos contar el número de pulgares o lo que sea. Instantánea, basada en variables superficiales, todo esto es lo que realmente está haciendo mucho más daño, ¿no? A todo este Total. tema. En cosas muy subjetivas y muy a veces, como siempre digo, construidas. O sea, a veces es una cuestión de marketing, o sea, no tienen tanto que ver con el talento o lo que una persona puede aportar, sino con, bueno, pues otros factores, digamos. Talento no Eh, importa nada. total. Talento importa si me hace famoso. Lo que importa es la fama. Es horrible esto, ¿eh? Pero es así, pero a unos niveles que no te puedes ni imaginar. Tú sabes que, bueno, afortunadamente, profesionalmente me ha ido muy bien. Yo que sé, he participado en un montón de congresos internacionales. El año pasado abrí el congreso de la BPS en Inglaterra. Quiero decir, hitos que tienen mucho más que ver con mi desempeño, con mi trabajo, etcétera, ¿no? Incluso en foros profesionales, lo que más me dice la gente es, oye, qué bien zapeando, ¿eh? ¿Qué tal? No sé cuánto. O sea, incluso ahí. Entonces, al final es algo que penetra Wow, a todos los niveles. Seguramente yo soy igual, ¿eh? No estoy criticando a los demás, porque si ellos son así, seguramente yo funciono exactamente igual que los demás. claro. Entonces, ese es un elemento muy, muy instalado en nosotros. Y ahora mismo lo verdaderamente importante, casi, no del todo, ¿no? Pero sí es la fama. Todo lo demás tiene sentido si te ayuda a llegar ahí. Wow, me hace conectar mucho con por qué hago esto, básicamente. Vamos a hablar mucho de los sistemas afectivos y uno que tiene muchísimo que ver con la fama es el sistema de jerarquía social, claramente. Entonces, decías, las redes sociales son básicamente un campo de juego para las jerarquías sociales. Te voy a preguntar, ¿en qué consiste el experimento de Kipling Williams y cómo se relaciona con lo que está pasando con la exposición en las redes y en general con esto que decías de que la fama ahora es lo más importante o eso a lo que aspirar? Vale, la jerarquía social es un sistema afectivo, esto suena como algo muy grande, pero para que la gente lo entienda un poquito, los sistemas afectivos tienen que ver con casi programas automáticos, ¿no? Que han evolucionado biológicamente y que están súper conectados con nuestras emociones y con cosas que son necesidades básicas, ¿no? Ujú. Son muy fáciles de entender, siempre lo explicamos a partir del sistema de defensa, porque es el más fácil, todos tenemos la necesidad de estar seguros, y entonces todo lo que nos dé seguridad es una necesidad básica para nosotros, ¿no? Pero tenemos otras necesidades básicas también, y una de ellas, como somos animales sociales, tiene que ver con la jerarquía social. Los animales sociales dependemos de primero pertenecer a un grupo para sobrevivir y después ser un miembro más o menos respetado dentro de ese grupo, ¿no? Estas dos variables son importantísimas para nosotros. Esto es el estatus al final. Total. Entonces, esto es una necesidad básica nuestra. Por eso es tan importante la fama, por eso es tan importante las redes sociales, etcétera, ¿no? Tal y como se han ido configurando las redes sociales, ¿qué es lo que están midiendo? Básicamente esto.
O sea, están jerarquizando, ordenando a las personas en una jerarquía en función del número de likes o, insisto, de lo que sea. Pues por eso yo decía que las redes sociales son un campo de juego para este sistema, ¿no? El experimento de Kipling Williams, que es buenísimo, parte de una experiencia, además, suya, que le pasó, ¿no? Ujú. Entonces, el experimento es muy simple. Él coge a 3 personas. Entonces, tú llegas a un sitio donde, en teoría, te van a hacer una serie de test sobre autoestima, depresión, etcétera, una serie de cosas. Respondes a esos test y ahora te sientan en un sitio con otros 2 personas que están en el experimento igual que tú. Esto es lo que tú crees. Realmente esas 2 personas no están en el experimento igual que tú. Son 2 personas que están conchavadas que son cómplices, ¿no? Ujú. Del investigador. Y entonces en un momento uno de ellos coge una pelota o hace una pelota de papel y tal y se la empieza a tirar al otro y empiezan como a jugar y después te la Mm. empiezan a tirar a ti. Este procedimiento de los 3 dura 4 minutos, ¿eh? Solo 4 minutos. Están como un minuto tirándosela así Los tres, y ¿vale? al cabo de un minuto empiezan a tirárselo entre ellos dos y dejan de tirártela a ti. Y tú te tienes que quedar ahí aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos más. Esa es la investigación. Después te dicen que pases y te hacen rellenar los mismos test. ¿Qué encontró Kipling Williams? Que incluso una situación tan tonta como esa, con 2 personas totalmente extrañas, que lo único que han hecho es dejar de pasarte la pelota, Mm. provoca un efecto fortísimo sobre el estado emocional de las personas. Un efecto además que les dura, hace que todo el día funcione mal, le dan un montón de vueltas, hay que ver estos dos, etc. Y además eh, genera una serie de respuestas prototípicas. Primero las personas intentan agradar, como cada vez que se le cae al otro se ríen, después algunos se enfadan y otros directamente como que ignoran y Como obvian. que hacen que están buscando algo en el Sí, en el bolso, lo que sea. experimento original hacían, porque fue hace bastante años, buscaban algo en el bolso, en la última vez que se ha hecho, directamente sacan el móvil Claro. y se ponen a mirar. Y hacen como que les da igual. Me da exactamente igual, a mí esto no me importa. Pero después cuando se les hace el test, se ve que para nada les da igual, sino que les está afectando profundamente al autoconcepto, o sea, cómo se ven a sí mismos, a cómo se valoran, a qué piensan de los demás, a qué piensan de la humanidad en general, si la humanidad es buena o mala. O sea, va a influir nuevamente estadísticamente, ¿eh? Personas Wow. de todo tipo, pero hay diferencias significativas. Sí. Entonces, este experimento lo que nos vino a decir es lo importante que es para nosotros lo social, aunque sea algo efímero, transitorio y un grupo, fíjate, totalmente mm, temporal. O sea, tú no vas a volver a ver a estas 2 personas, da igual. Sentir rechazo, desprecio o indiferencia es profundamente doloroso porque ellos realmente no te gritan ni te dicen vete de aquí, simplemente son indiferentes hacia ti. Que eso casi a veces es peor. Y esas las redes. Claro. Y eso activa las mismas áreas del cerebro, ¿no? Que el dolor físico. Que esto me Sí, parece súper interesante, el ver que un dolor como puede ser el rechazo o la indiferencia puede activar lo mismo que el dolor físico en el cerebro. sí, este es un estudio segundo que hizo Ujú. Matthew Lieberman, que cogiendo esto mismo, lo que intentó ver es qué pasa en el cerebro. Y entonces vio que se activaban las mismas. Hay un gran solapamiento, no exactamente las mismas, como es lógico, pero un solapamiento enorme entre las áreas, ¿no? Y de hecho, entonces, de las áreas que se activan en esta situación, con las áreas que se activan cuando tienes un dolor físico, cuando te dan un golpe. Y entonces Mm. Lieberman propuso el término dolor social Claro. para esto que estaba sintiendo la gente, ¿no? Y claro, si se activan las mismas áreas, quiere decir que tu cerebro libera sustancias parecidas a las que liberaría si hay algo que te ha hecho un daño físico. Esto es lo Mm. verdaderamente importante. Con lo que, ya sabemos, cortisol, el sistema inmunológico se empieza a elevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda una serie de cambios que se van a producir porque para tu cuerpo es una agresión. Está viviendo una agresión emocional, ¿no? Wow. Entonces, esto es súper interesante, pero además es súper interesante, yo creo, porque es de esas investigaciones que cuando las lees o la gente que las esté escuchando hoy por primera vez, te sorprende y a la vez no te sorprende, ¿no? A la A vez la tiene vez todo el te sentido. explica cosas que tú has visto ¿Qué mil has visto y qué veces, has que has sentido? sentido mil veces, ¿no? Claro, exacto, exacto. Entonces lo identificas con tanta rapidez porque dices, bueno, ahora entiendo por qué me dolió tanto, pues que la chica hoy de, yo qué sé, del Me AVE ignorase. atendiese en el bar a uno antes que a mí. Y me sentó fatal porque además vi que me había visto algo irrelevante o debería serlo, ¿no? No, 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 pues seguramente me fastidió todo el viaje del tren dándole vueltas hasta que además después tuve que hacer algo para decir, bueno, ya está, ya igual tuvo un mal día, ¿no? Y este es el dolor social y lo Total. importante que es, casi como si hubiese dado un guantazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en las redes pasa constantemente, pero voy más allá. Dices que el trauma de jerarquía social es el bullying. Yo ahora estoy haciendo un estudio con un psicólogo inglés que se llama David Tills sobre la psicología de la fama y me interesa mucho entender si hay una correlación entre el bullying en la infancia y la fama, que parecen términos un poco contradictorios, pero que suelen tener mucho que ver, Sí, o hay mucha solapación ahí también. sí, es muy Solapamiento. interesante esto otra Ujú. vez que dices, ¿eh? Ay, qué nivelazo, qué bueno, me encanta. Sí, Me tiene encanta. mucho que ver. El bullying no es el único trauma de jerarquía social, pero posiblemente el más importante, ¿no? Y es, o sea, el bullying tiene directamente que ver con la jerarquía social. El bullying empieza a ocurrir además cuando los niños empiezan a ser preadolescentes o adolescentes, o en niños más pequeños, pero con algunos niños que ya tienen una estructura preadolescente de grupo. Y fíjate cómo es un tema de grupo. O sea, el bullying es poner al grupo en contra de alguien y a la vez eso hace que el grupo fortalezca las conexiones o yo me convierta en líder del grupo. Y a la vez el bullying genera, o sea, lo pasa muy mal a alguien, pero también genera miedo en los demás, en un grupo grande de los demás que se van a sumar al bullying por el miedo a no sufrir ellos y ellas el bullying. Guau, Esto claro. casi todo el mundo que ha sufrido bullying te lo puede contar si hace tiempo. Alguien en algún momento que se lo cruzó se acercó y le dijo, perdóname, yo también participé, no debería. Mm. Y no fui capaz de, y además fui de los que me reí, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo es un tema totalmente de jerarquía, de manada, ¿no? De grupo, podemos ver casi a los chimpancés haciendo algo así, ¿no? Que es excluyendo a alguien para no solo sentirnos así. ¿Qué relación puede guardar esto con la fama después, no? Bueno, puede guardar dos tipos de relaciones. En principio es posible que la gente que se haya acostumbrado a estar arriba sea gente con una mayor seguridad y que busque situaciones o aproveche mejor situaciones para acabar en la fama. Opción A. Opción B, lo que llamamos una sobrecompensación. Personas que sufrieron bullying y precisamente a partir de ahí ser famoso o tener éxito era una manera de demostrar que, de alejarse de esa identidad que yo Mm, sentí, porque el problema del bullying es que yo realmente acabo sintiendo que no valgo, total. que soy, es peor que no valgo, porque no valgo tiene más que ver con el apego, tiene más que ver con el sistema del asco. Soy una persona despreciable, soy una persona asquerosa. De hecho, Qué duro, ¿eh? el bullying está mucho más cercano al asco que a otras cosas. Mm. Con frecuencia huele mal, tiene piojos, le huele el aliento. O sea, si te fijas, muchas de las cosas que se utilizan en el bullying tienen más que ver con el asco. Bueno, eso es por meternos en Ujú. profundidad. Los que sepan de sistemas afectivos sabrán por qué estoy insistiendo en esto, ¿no? Entonces se puede dar ese fenómeno de sobrecompensación. Y ese fenómeno lo vemos muchísimo. La gente puede sobrecompensar por el sistema de jerarquía, pero también por el de apego. Y yo no me sentí querido, ahora yo voy a ser exitoso. Y eso voy a intentar que de alguna manera compense la falta de amor que yo sentí. Voy a hacer todo lo que pueda para que me quieran. Sí, aunque yo no soy consciente de ello, Claro, ¿vale? que eso es lo interesante. No soy consciente para nada. Y hay una segunda característica que tú vas a decir que es terrible porque lo es. Nunca funciona. Nunca. O sea, la sobrecompensación nunca te da lo que tú vas buscando. Y quizás también ahí vemos esos fenómenos de personas que una vez han llegado donde supuestamente deberían haber llegado, se boicotean o siguen llevando a cabo conductas que al final les llevan a que no Claro. funcione porque nunca es suficiente, porque nunca se puede compensar de esta forma, ojo, Claro. la falta que se sintió en la infancia. Ujú. Hay otra forma, pero no es de esta. No es esa. Y por eso luego hay tanto sufrimiento en la fama, porque es como, ahora tengo la atención que creía que me iba a dar esa sensación buena y me estoy sintiendo igual de mal, entonces es horroroso. Es verdad que el bullying no solo pasa en la infancia, hay el bullying de las redes, que son los haters y todo esto. Justo ayer, David Otero, que ha estado en el podcast, el cantante, contaba, pues un ejemplo que me pareció buenísimo, cómo le había llegado un comentario muy negativo en redes y hablaba de lo que le había pasado a él a nivel fisiológico al recibir el comentario negativo. Y creo que es importante hablar de esto para ver que obviamente tiene un efecto. ¿Qué crees que puede hacer un artista o una persona conocida para lidiar con las críticas que de alguna forma son inevitables, no siempre son constructivas y a veces pueden llegar a tocar mucho en la llaga, ¿no? A hacer mucho daño? Vale, lo primero es que la mayoría, o sea, va a haber muchas críticas nada constructivas, Ujú. porque las redes además disminuyen la empatía. O sea, la gente es mucho menos empática a través de las redes que en persona.
Claro. infinitamente menos, ¿no? Hay una investigación de Stanley Milgram de los 60, si tenemos tiempo las comentamos después. Si no, seguimos. Que sin querer ser sobre las redes, en su momento fueron sobre la obediencia, pero ahora son un ejemplo buenísimo de lo que pasa en las redes, ¿no? Claro, que La puedes contarlo, o sea, que no Lo hay cuento y si no lo cortáis y ya sí. está. Pues la investigación de Stanley Milgram, él estaba intentando investigar cómo la gente obedece, Ujú. siguiendo un poco la idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Esto es todo Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, y Hannah Arendt lo que viene a decir es que hay un montón de gente que colaboró para que 6 millones de judíos muriesen en campos de concentración, que lo sabía y que no hizo nada, y que no eran malas personas, que no eran psicópatas, que no pegaban a sus niños, que eran, bueno, personas buenas. Entonces, ella quería entender por qué, ¿no? Y el libro maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo, publicó La banalidad del mal, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, él quiso saber si eso sería así. Entonces se le ocurrió una idea, un experimento muy simple. Nuevamente, sujetos con Java a dos cómplices y tal, ¿no? Entonces trae a una persona donde en teoría tú estás con otra persona que también ha sido elegida y hay una tercera persona que también es voluntaria que va a recibir, que va a tener que ir haciendo preguntas y respuestas y según si acierta no pasa nada y si falla le tienes que ir dando calambrazos subiendo la intensidad. Esa es la Mm, investigación. Todo el mundo está conchado menos tú. O sea, tú crees que todo... no, el médico tú sabes que no, pero tú crees que es una autoridad científica. ¿Crees que no les dicen que es una autoridad científica, pero está con una bata blanca, estamos en los años 60, ¿no? Entonces, con gafas, autoridad científica. Lo que él encontró fue que Hannah Arendt tenía razón. Casi el 60% de las personas llegaron al nivel que ponía peligroso con el pavo o la pava ya sin responder. guau. Fíjate, un voluntario, ¿eh? Que tú podías haber estado ahí, ¿vale? Pero si además los poníamos en una habitación contigua con una pared por medio, aumentaba el porcentaje. Si le bajábamos el sonido y la imagen, aumentaba el porcentaje. Y finalmente, y digo, en su momento no pensó en las redes, si los pongo en una habitación con una cámara y tú lo estás viendo por una pantalla, aún aumentaba más. O Mm. sea, ver el sufrimiento que causo genera empatía. Y a través de una pantalla no Y lo ves. a partir de las pantallas no se Por genera eso es tan nada de importante empatía. contarlo, claro. Entonces, esto es muy importante que la gente que está en las redes entienda que las redes van a sesgar hacia la falta de empatía. Por eso tenemos tantos haters en las redes que después no se corresponden, afortunadamente, con los haters fuera. Bueno, hay un fenómeno también de desbordamiento del hate de la red hacia afuera, pero en principio hay mucho Sí, es más mucho hate más aquí, presente ¿no? ahí, Entonces, claro. lo primero es tener esto en cuenta. Entonces, desde el momento en que tú tienes esto en cuenta, lo segundo es que tú tienes que poner coto a las redes. Si eres una persona famosa y te hacen daño, pon la red en manos de alguien, tal cual, directamente. O sea, si tú no eres capaz, por lo que sea, ¿no?, de mantener esa distancia, entender que esto es lo que es, prácticamente no leer los comentarios negativos, porque no te aporta nada el comentario negativo de alguien que no te conoce, que seguramente ha visto 5 minutos de algo que tú has hecho. Entonces, si puedes mantener esa distancia, entender lo que es eso y mantenerlo lejos, fenomenal. Incluso imponiéndote restricciones de tiempo, restricciones del tiempo que dedicas. Entiendo que en determinadas profesiones ahora no hay más remedio que estar, ¿no? Sí, Pero pero si no intenta que te lo ver, lleve alguien, claro. claro, y si no puedes, que te lo lleve alguien. Porque es que el daño que puede hacerte a la salud mental, física, es real y es muy grande, ¿no? Esto que Claro. decías tú del dolor físico que hemos visto, Sí, ¿no? es interesante que me digas esto porque lo que más he escuchado y lo que creo que más funciona es no leerlos, no Sí, leer los comentarios. ¿cómo puedes hacer que no te duela un tortazo? No es fácil. No es fácil. ¿Vale? Yo puedo tener un buen autoconcepto, pero si hoy, en el día de hoy, 15 personas seguidas me dicen que soy mal psicólogo, yo esta noche estoy mucho más convencido que soy peor psicólogo de lo que estoy esta mañana. Por más 50 y pico años que tenga y por más que haya abierto no sé qué congreso hace un mes. Claro, Es que somos seres sociales de la gente que nos rodea. Esto nos va a influir. total. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Mm. Y de cómo las redes van a amplificar en lo negativo. Si además tú ya tienes alguna tarita previa, y a ver quién no la tiene, aún más te vas a fijar en lo negativo. Porque nuestro cerebro funciona así. Claro. Hay 50 comentarios buenos y uno Y te quedas negativo. con el malo. Y te vas al malo, que Sí. es el que concentra toda tu atención, ¿no? Al Mm. que le das todas las vueltas. Totalmente, totalmente. Es interesante ver cómo saber que nos afecta, porque nos afecta, y tenerlo en cuenta para poder protegernos. Lo normal es que aquí también se active este sistema de defensa. Vamos a ir mencionando los diferentes sistemas afectivos.
dices que lo psicológico es fisiológico y lo fisiológico es psicológico y que las cogniciones y las emociones guardan la relación bidireccional, que esto me parece súper interesante. No solo se ve con el tema de las críticas y tal, lo veo mucho también en photocalls, en eventos, que la gente está o hiperactivada o hipoactivada, y todo el mundo está pretendiendo que no pasa nada y que estamos fenomenal, pero en realidad estamos defendidos porque es un contexto difícil de llevar. Y hay una idea que me parece muy interesante, que es cuando hablas de la emoción de la tristeza, que sería una emoción blanda, herida, y la emoción del enfado, como emoción dura, coraza. Entonces, me gustaría que explicases esto de la hiperactivación y la hipoactivación con el sistema de defensa, para quien no lo sepa, y que nos hables de lo que pasa, ¿no?, con estas dos emociones o lo que puede pasar. Bueno, esto ya es un seminario completo. ¿Cómo lo explicamos de forma Sí, simple? vamos a intentar hacerlo rápido. La primera parte que me parece muy importante y la voy a enfatizar, tú la has explicado bien, pero creo que es importante enfatizarla, que es lo psicológico y lo físico no son dos entidades distintas. Esto nos tenemos que meter esto en la cabeza. Nosotros lo vemos como dos entidades distintas porque nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro no, tiene una capacidad muy limitada para manejar variables. Si pensamos que son cosas distintas, oyes cosas como, ¿qué es psicológico o físico? Es que es exactamente igual. Claro. O sea, el dolor social es psicológico, es social incluso. O sea, no solo psicológico físico, sino psicosocio emocional, ¿no? Todo es una misma cosa. Entonces, a mí me dicen algo, pero eso que me dicen me provoca toda una serie de alteraciones internas. Entonces, esto lo tenemos que empezar a pensar, aunque después, a la hora de trabajar, no tengamos más remedio que tener especialistas de lo psicológico, etcétera, ¿no? Pero tenemos que recordar que es lo mismo. Claro. Entonces, si es psicológico, se lo está inventando. No, no tiene nada que ver. El efecto placebo, como si fuese. No, el efecto placebo son realmente que tus endorfinas suben y tu sistema inmunológico funciona mejor. Claro, que te O sea, pasan cosas en el es el cuerpo. cuerpo, es que no es Claro. algo mágico, ¿no? Y las emociones son totalmente corporales. O sea, las emociones no es algo que esté solo en el cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están totalmente conectadas con todas las hormonas, etcétera. Entonces, esto hay que entenderlo. Y desde ahí vamos a entender cómo, sí, hablamos de interacción, que ya es como si hubiese dos entidades distintas, pero qué leche interacción, es que es lo mismo. Nosotros lo vemos como interacción, es todo lo mismo. Vale, entonces, aunque no me lo has preguntado, me parece que esto es muy, muy No, no, es muy importante importante que la explicarlo, gente lo claro. entienda, ¿no? Hemos hablado antes de los sistemas de acción, que tienen que ver con necesidades básicas, comportamientos que tienen que ver con la supervivencia. Hemos mencionado el de defensa, hemos mencionado el de jerarquía, el de apego sería otro, el de evitación de los parásitos, que es el del asco, sería otro. Entonces, ¿qué es un sistema afectivo, un sistema de supervivencia o de acción? Tienen diferentes nombres. Bueno, pues como esa especie de programa que se va a poner en marcha ante algún tipo de amenaza de diferente tipo, ¿no? Si es alguien que viene a pegarme, sistema de defensa. Si el que viene a pegarme es de mi propio grupo, sistema de jerarquía. Si tiene que ver con las relaciones más íntimas, sistema de apego. Si tiene que ver con algo asqueroso o alguien asqueroso, sistema de evitación de los parásitos. Y tenemos diferentes sistemas que van a funcionar. Y son como automáticos, son, por entenderlo, animales, ¿no? Ujú, De hecho, los sistemas de defensa los compartimos con un montón de especies de animales, ¿no? claro. Todos los animales luchan, huyen o se congelan. Prácticamente, hasta los peces, los cefalópodos, o sea, todos. Sistema de defensa, por ejemplo, es muy compartido, ¿no? Y es algo que pasa automático. Automático sin que pase por el filtro de la conciencia. Ujú, No tienes que pensar sobre ello, sale automático, ¿no? El ejemplo de siempre, si por ahí entra Jack Nicholson, tú y yo no tenemos que pensar, salimos corriendo. claro. ¿Vale? No es que yo diga, uy, viene Jack Nicholson con un hacha, no me va a dar tiempo a responder a la pregunta de si mejor me voy. No, salgo corriendo, no hay ninguna reflexión, precisamente porque la reflexión sería demasiado lenta, ¿no? Claro. Entonces, los sistemas funcionan todos con la hiper o la hipoactivación. Hiper es yo hago cosas para evitar el peligro. Hipoactivación es cuando yo digo no puedo evitarlo, vamos a intentar sufrir lo menos posible. Entonces me ¿Vale? congelo, ¿no? Me congelo o no, depende, en cada caso va a ser distinto. Sistema de defensa, lucha, huida, congelación alta es hiper, porque la congelación es con mucha tensión. La hipo es ya, Jack Nicholson llega con el hacha y yo ya me pierdo el tono muscular. Realmente me hago pipí caca encima, en la parte menos glamurosa, pero seguramente. Y esto es la hipoactivación del sistema de defensa. Apego. La hiper, lloro, busco la proximidad de la persona querida. Si es un bebé lo vemos, si es tu pareja, te llama y se enfada porque tú estás de marcha. Eso es llanto de apego. O te dicen, mándame una foto, busca tu proximidad. ¿Vale? Esa es la hiperactivación del sistema de Ujú. apego.
La hipo me da igual. A mí no me importa. Pero a la vez me distancio de ti. Te vas de marcha, le cuesta trabajo, aparentemente a tu pareja no le importa, pero al día siguiente prácticamente no te habla, ¿no? Sistema de jerarquía, ya hemos hablado de él también. La hiper tiene que ver más con dominancia, con lo que decíamos que hacían en el experimento de Kipling-Williams al principio, ¿no? Intentar agradar esta mini hiper. La hipo es fingir indiferencia o sumisión, colaboración. Esto tiene muchísima importancia para los delitos sexuales, ¿no? Yo puedo colaborar. ¿Quién en una situación de casi bullying, porque a lo mejor de situaciones de casi bullying casi todos hemos tenido, tú no te has reído para congraciarte Para con, sobrevivir, claro. claro, para llevarte bien con el que en principio te está dando miedo, ¿no? Y Mm, esto es una colaboración, incluso una sonrisa. Se llama sonrisa sumisa, por cierto, ¿no? Esa sonrisa. súper interesante. Entonces, estos serían todos los sistemas de acción y cómo van funcionando y cómo son totalmente automáticos Ujú. y cómo siguen funcionando en los adultos, ¿no? Y la tercera parte que quería explicar El seguida. tema de la tristeza y el enfado. No, las emociones primarias y las secundarias, ¿no? Vale, entonces, a otro nivel podemos hablar de emociones primarias y secundarias. Este término es de Greenberg. En España hay un señor que se llama Vicente Simón, que habla mucho de esto también, que habla de emociones blandas y duras, que a mí el término en castellano casi me parece mejor, ¿no? Ujú. Entonces, las emociones blandas son las que nacen realmente de la herida, de la carencia en sí. Y las emociones duras es todo lo que nosotros hemos ido haciendo emocionalmente para alejarnos de esas emociones blandas que son muy difíciles. Entonces yo no me siento visto o querido, y eso es una emoción blanda, pero yo me enfado y esto es una emoción dura. O yo finjo indiferencia, y a lo mejor la indiferencia no la vemos como una emoción, pero es un estado emocional de hipoactivación. Mm, ¿Vale? total. Entonces esto es lo que llamamos las adaptaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestras vidas con las heridas que hemos ido teniendo. O si quieres, los sistemas de defensa, o también se llama a veces carácter, estructura. De hecho, nosotros nos construimos en gran medida a partir de nuestras defensas. Mm, Nos construimos en gran medida a partir de nuestras carencias. claro. Y quizás la edad adulta, cuando hay una maduración, tiene que ver precisamente con empezar a entender estas defensas, empezar a desactivarlas, conservar lo que tienen de positivo, pero ya de forma voluntaria, y a lo mejor eliminar otras, y a partir de ahí empezar a entender qué las creó. Hasta que nosotros primero somos conscientes, empezamos a ser conscientes de nuestras defensas. Entonces yo me puedo dar cuenta que yo busco agradar constantemente. Agradar es una Sí, defensa. como ser una persona camaleón. Sí, o busco Total. ser famoso, Sí, o sí, sí, busco sí. tener éxito. Entonces, primero vamos a ser conscientes de esas defensas. A partir de ahí podemos empezar a desactivarlas y empezar a entender dónde. Y ahí vamos a empezar a conectar Claro. con la herida. Ujú. Que, de hecho, la defensa se creó para yo no conectar con lo de abajo. Por eso hasta que esto no se empiece a entender y reblandecer. Y la defensa no hay por qué hacerla desaparecer. La puedo incorporar, pero ya desde un estado adulto, Siendo convirtiéndola consciente. en un recurso. Claro. Y viendo en qué contextos, como puede ser el contexto del fotocall, a lo mejor ahí me hace falta protegerme y encuentro la forma, ¿no? Si soy consciente de todo esto, de protegerme de la forma más sana que pueda, ¿no? Sí, o porque Ah, me sigue sirviendo. Yo me volví un obsesivo del deporte, no en mi caso, pero imagínate. Y bueno, y llega un momento en que entiendo qué función cumplió, entiendo de dónde viene, entiendo incluso que sufrí bullying y para mí fue muy importante sentirme fuerte. Pero bueno, entendido todo esto, solucionado el dolor que me causó, etcétera. Oye, ahora resulta que a mí el deporte, ya visto desde la tranquilidad, me encanta. claro. Forma una parte esencial de mi vida. Y ya lo vives de otra Sigue forma. funcionándome súper bien para regularme. Ya Mm, no tiene ese componente no voluntario, casi adictivo, diríamos, ¿no? En el que yo lo estoy haciendo intentando satisfacer, como decíamos antes, una necesidad que no se va a satisfacer. claro. Cuando yo ya entiendo eso, yo ya puedo valorar si esta tarea en sí me sirve o no, entendiendo que ya no me va a llevar a eso, ¿vale? Y ahí es Totalmente. donde puedo mantenerla o no. Claro, totalmente. Fíjate, otra cosa que dices es que muchas veces ser extrovertido se convierte en un escudo para no intimar. Y hay una sensación muy, muy, muy común con la fama que se repite muchísimo, que es esta idea de me siento sola o solo estando rodeada de gente, ¿no? Como que estoy en un espacio, en un sitio con muchísimas personas y me siento muy sola.
que puede tener que ver con esta idea de que desde el personaje no es posible intimar y entonces, pues no me estoy siendo no me siento vista o lo que sea. ¿Por qué crees que esa sensación de soledad es tan universal en la fama y qué se puede hacer para desenvolverse en ese tipo de contextos que son tan superficiales de una forma más sana y conectada? Bueno, yo creo que un poco hemos hablado de todo esto, ¿no? Esa búsqueda de la fama es, en muchísimos casos, una sobrecompensación, Ujú, una búsqueda de sentirme visto, querido, etcétera. En la fama no me van a ver, me van a ver desde mi utilidad. Es terrible, porque además me he hecho famoso por mi utilidad. Es decir, yo soy conocido porque por ser psicólogo, mejor o peor, por ser psicólogo. claro. Al final, si yo tengo una tara más profunda, mi esencia no es ser psicólogo o ser cantante o ser famoso, ¿no? Entonces, ahí al final estoy sintiendo que desde la utilidad. Cuando los demás se relacionan conmigo desde la utilidad, no me están viendo. Yo soy intercambiable, soy un objeto, hoy estoy yo, mañana estará el otro, que es el que dará la conferencia de apertura en el Congreso el año que viene. Entonces, Claro. la fama buscada así no te puede dar lo que tú estás intentando obtener. Hay personas que cuando llegan ahí van a ser capaces de darse cuenta de esta defensa, ver lo que hay debajo, tal, y tener un desarrollo sano y a lo mejor empezar a relacionarse de forma sana con la fama o con el éxito profesional. Hay otra gente que no, que va a enganchar con un vacío terrible porque realmente es vacío y que Mm. realmente no está conectado con lo que tú crees que lo está. Con lo que te dan las relaciones, y las conexiones reales, ¿no? Claro, con lo que te faltó y es por lo que tú estás buscando esto al final, ¿no? Ujú. Dices que somos muy buenos detectando la insinceridad y nos sienta muy mal, ¿vale? Aquí voy a leer algo que hablamos en nuestra última conversación y que me parece muy interesante, que dice: "La sociedad favorece los rasgos narcisistas y los rasgos psicopáticos. Medimos esos rasgos, ¿no?, en la población entre un 1 y un 5%. A medida que subes en cualquier escalafón, vamos viendo que hay un mayor porcentaje de personajes con rasgos psicopáticos". Esto entiendo que inevitablemente en la fama, pues, al ser algo tan relacionado con el poder, ¿no? Y con esos escalafones, pues se verá más. ¿Y qué pasa? Que al mismo tiempo dices que con la autoestima, no, las personas que tienen mucha autoestima no siempre caen bien, porque a nosotros, a los seres humanos, lo que nos conecta es la vulnerabilidad. Lo que te voy a proponer aquí es, ¿se puede fingir la vulnerabilidad? Porque yo veo a muchos personajes famosos que llegan a una entrevista como esta y te venden la vulnerabilidad máxima desde el personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir, ¿no? Que es verdad, que no. Eh, Se puede fingir todo. claro, y más actores. Se puede fingir todo. Yo digo que somos muy buenos detectando la insinceridad, sí, lo he dicho, es verdad, y lo he escrito incluso. Y realmente ahora me podría corregir. Sí. Que esto es Somos, maravilloso, claro que sí. me corregiría directamente. De hecho, cuando me lo has dicho, he recordado haberlo dicho, haberlo escrito y digo, no, pero ahora yo no diría eso. No, porque creo que transmite una información falsa. Somos buenos detectando la insinceridad con gente que conocemos bien, con gente que no miente habitualmente, pero tenemos gente que ha creado su personaje a partir de la insinceridad y esta gente es dificilísima de ver. Mm, Tenemos personas con un rasgo evitativo muy marcado. Ojo, un porcentaje pequeño, ¿eh? La mayoría de la gente que tiene rasgos evitativos para nada va a ser así. Pero tenemos un grupo de personas con un rasgo evitativo muy marcado, que de hecho son gente con mucha sociabilidad, con mucho encanto superficial. encantadores de Son serpientes, como gente digo yo. encantadora que parece que intima con todo el mundo, que llega a un sitio y dice, ¿qué tal? Se acuerda de tu nombre, se acuerda del nombre de la cámara de Noah, se acuerda del nombre de... ¿Qué tal, Noah? ¿Qué tal tu niño? Y tiene incluso un recuerdo, ¿sabes? Como... Y sin embargo, en el fondo son profundamente evitativos. Y esta gente no las detectamos. Incluso hay gente que es muy buena fingiendo que te ve. Hay Mm, mucha gente que liga así. claro. ¿Vale? Que pues detecta a alguien que tiene esa carencia y viene y te dice, ¿tú cómo estás? Y de repente tú te sientes súper vista. Pero ese tú cómo estás, he estudiado, trabaja casi. Quiero decir, realmente al final si lo que quiero es ligar contigo es utilidad también. Yo Claro, realmente no te estoy viendo. ¿No? Entonces se puede fingir todo y dentro de eso se puede fingir vulnerabilidad claro. si yo entiendo que la vulnerabilidad me va a proporcionar una ventaja. Pero fíjate que lo que tienen en común es al final una aproximación utilitaria hacia el otro, en el que yo estoy pensando qué saco, qué no saco, qué obtengo, qué no obtengo. No es realmente conocer a la otra persona o querer conectar con la otra persona. ¿No? Mm. Entonces todo esto se puede dar
Y si le añadimos rasgos psicopáticos, más. Los rasgos psicopáticos no son afortunadamente muy frecuentes en la población, entre un 1 y un 4% según los estudios. Y si ponemos toda la triada negativa junta, ¿no? Que son psicopáticos, maquiavélicos y narcisistas, que además es difícil a veces distinguir, aún así no pasa del 15, No es un 16, gran 17. porcentaje. No, Ujú. no es un porcentaje. O sea, puestos a pelearnos siempre ganarían los no psicopáticos, siempre ganaríamos, quiero pensar que yo estoy en ese grupo, los no psicopáticos, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que a medida que empezamos a subir en los escalafones, nos encontramos mayores porcentajes de rasgos psicopáticos. Entonces, Claro. este dato, solo este dato, nos dice que la sociedad favorece. Y que no lo Favorece que admite, como no decías. lo admite. Entonces, ¿cuáles son los más favorecidos? Los que pueden ser psicopáticos sin que se note. Bueno, ahora sabemos que incluso los psicopáticos puros, el Weisenstein ¿no? De Estados Unidos, que este es depredador sexual psicopático, bueno, una cosa, macho, Horrible, un horrible. pasito por detrás del Manson está, ¿no? O sea, no mataba a la gente, pero lo que hemos sabido es una cosa Horroroso. terrible. Incluso este tío prosperó, bueno, llegó a ser un tío súper poderoso. ¿Por qué? Porque realmente la gente que es capaz de pensar desde la utilidad y fingir la empatía que no siente, se vuelven muy buenos manipulando a los demás. Si yo realmente aquí estoy todo el rato pensando en qué utilidad tenéis para mí, y soy bueno, y además soy inteligente, sé hacerlo y sé parecer que soy una bellísima persona, os llevo ventaja. ¿Vale? Porque el resto de personas vamos a funcionar de una manera mucho más emocional. Me caes bien, me caes mal, me he sentido bien, me he sentido mal. Y esta gente no está ahí, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, desde esa capacidad, si además aunan una capacidad de análisis social y una capacidad de contener y no ser impulsivo, porque lo que pierde al psicópata es la impulsividad. El psicópata no impulsivo, que es el maquiavélico, es peligrosísimo, ¿no? Y entonces esta gente suele prosperar muchísimo en la jerarquía. Mm, ¿Vale? Y nos lo encontramos en todas, ¿eh? qué horrible esto, ¿eh? Qué horrible sí nos habla de cómo somos al final, ¿no? De cómo Mm, somos y cuánto valoramos el éxito. Fíjate que hay una parte bonita. Valoramos el éxito siempre y cuando tú seas buena gente. Por eso la gente tiene que intentar seguir mostrando que tienen es que buena gente. fingirlo, Tiene que claro, fingirlo, claro. claro. Es curioso. Bueno, vamos a girar porque como nos metamos ahí, acabamos deprimidos. No solo nos cuesta recibir críticas, también nos cuesta recibir el afecto positivo, que esto ya hablamos la otra vez. Igual que no solo nos da miedo el fracaso, también nos puede dar miedo el éxito. Y como decías, la gente se quita los piropos de encima muy rápidamente, ¿no? Porque al final tiene mucho que ver con la intimidad. Claro, esto en la fama está recibiendo comentarios positivos y tal constantemente. ¿Por qué se da la intolerancia al afecto positivo y cómo nos puede ayudar la técnica del boli verde? Mm. La intolerancia al afecto positivo tiene que ver con la historia, básicamente. Mm, Si tú has recibido afecto positivo, generalmente lo vas a recibir bien. mm, ¿Qué cuestiones históricas pueden estar relacionadas con no recibirlo? Bueno, pues si no recibiste, no estás acostumbrado literalmente. Y entonces esa emoción positiva es incómoda de sostener. El afecto positivo, además, cuando es bueno, parte de yo verte. O sea, yo elogio algo que he visto en ti. Entonces el elogio es a ti concretamente. Entonces te estás sintiendo visto. Nuevamente la gente que no se ha sentido vista a lo largo de su vida, aunque lo anhela, se siente terriblemente incómoda cuando se siente vista. mm. ¿Vale? Porque además en el fondo hay una sensación de que yo no valgo. Con lo que si me ves, al final vas a descubrir que no valgo. Todo esto muy inconscientemente, ¿no? Por resumirlo. Ya no te cuento nada de gente que recibió maltrato, que fue ridiculizada, que sufrió abuso, que bueno, estas personas tienen una visión muy negativa, muy peyorativa de sí misma. Entonces ser visto es algo terrible y el afecto positivo puede ser hasta peligroso. Porque muchas veces a través del afecto positivo se ganaron mi confianza, finalmente esa fue la persona que me hizo daño. Porque se aprovechó de mí, porque se rió de mí, ¿vale? Y lo Porque, tienes asociado a eso, claro. claro, entonces el afecto positivo le da pánico a un montón de gente, ¿no? El tema de los artistas o las personas famosas es un poquito distinto. Yo creo que lo que molesta ahí es el afecto positivo vacío. En el sentido de que tú estás hablándome maravillas, pero tú no me conoces. Mm, Yo a veces, cada vez menos a medida que me hago mayor, hay personas, generalmente mujeres, que me dicen, ay, me encantaría, yo qué sé, haberte conocido antes y cosas de estas. Yo siempre les digo, habla con mi mujer. Porque eso que tú piensas no tiene nada que ver con la realidad. No sé si me explico, ¿no? claro. Entonces, esa sensación de que el halago, el elogio es vacío, fíjate que es dañina.
Bueno, puede tener que ver también con que se activa mucho el síndrome del impostor, ¿no? Cuando a mí me dicen algo que yo no me creo, porque yo sé Sí, que hay otra parte que no están viendo. totalmente. El Eso síndrome, puede. puede ser el síndrome del impostor, pero en muchos casos no hace falta que sea el síndrome del impostor, Mm, sino que realmente tu halago ya me hace darme cuenta de que no me estás viendo. claro, ¿Vale? No es totalmente. tanto que yo esté impostando, que Que puede ser, posiblemente, pero pero lo que me duele es no ser visto al final. sí, Y el halago es que no me estás viendo. totalmente. Y yo creo que esto es lo que sí le pasa más a la gente famosa. Mm, Que esa profusión de halagos, que además van a cambiar de una película a otra, bueno, es que esto lo estamos hartos de verlo, ¿no? De un disco a otro, de meter un gol o no meterlo. claro, sí, sí. Entonces es La algo, idealización y la decepción. O es tan sea, efímero, tan basado en la utilidad, tan cambiante, tan poco verme a mí, que me molesta el halago positivo, porque casi estoy viendo lo infiel que me van a ser dentro claro, de, claro. de 6 meses, ¿no? Porque Cuando eso las cosas se tuerzan. está muy basado en algo externo, no en lo que Claro, tú y eres. hoy dices que me quieres un montón. Bueno, recientemente lo de Morata, ¿no? Que me parece tremendo lo que ese hombre ha tenido. Me dices que me quieres un montón y un mes después, por fallar un gol que siempre digo. Bueno, le pasó también a Beckham, horroroso, que esto fue tremendo, por fallar un gol, no Sí, me es acuerdo, verdad, en el que sale Mundial en el fue, ¿no? documental y el machaque de todo un país durante meses, años, o sea, extremo, extremo. Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver con la idealización, te idealizo y en el momento en el que no cumples la expectativa de lo que yo espero de ti, eh, decepción absoluta y te llevo al otro lado, Claro, totalmente. totalmente. Y eso es lo que es doloroso porque el propio halago me está conectando con lo negativo, ¿no? Claro, Y la técnica del boli verde, que es la que hay que utilizar con los niños, consiste en destacar lo que los niños hacen bien en lugar de destacar lo que hacen mal, ¿no? claro. Se llama el boli verde por el ejemplo que se utiliza para explicarlo, ¿no? Un niño escribe, comete falta de ortografía y una profesora señala con rojo lo que ha escrito mal. Y otra profesora, otro profesor, da igual, en lugar de eso señala con verde todo lo que el niño ha escrito bien, ¿no? Y te muestran las dos y te dicen qué vendría mejor, dónde mejorarías más claramente en la que te señalan lo que haces bien, ¿no? Claro, Entonces tenemos que utilizar eso. Pero ojo, tampoco podemos caer en algo que yo veo cada vez más, que es el halago indiscriminado a los niños. Esto es súper dañino. Primero, porque el halago indiscriminado, aunque sea con tus propios hijos, tiene un poco lo de la fama. El niño se va a sentir no visto. claro. Porque el Porque niño hay algo no sabe, real. claro, el niño sabe que eso no es tan bueno. Mm, Y en algunos casos puede generar casi una búsqueda de ese halago constante. Incluso a veces podríamos plantearnos que pueda fomentar cierta estructura narcisista, ¿no? mm, Entonces, ojo, estoy hablando del boliverde, que es fundamental, pero no estoy hablando de que aquí haya que halagar todo el rato, ¿no? Pero sí, desde luego, destacar lo bueno y sobre todo no conectar lo malo con tu personalidad, con lo con que tú eres malo, eres. ¿no? Exacto. No, esto lo has hecho. Exacto. Incluso eso, si puedes decir, esto lo has hecho muy bien, mucho mejor que decir, esto lo has hecho muy mal. Claro, Pero que siempre sea algo muy real. ¿No? Que el niño realmente pueda sentir que, que tú lo estás viendo, que no tienes una versión idealizada de él. ¿No? Y nuevamente, todo positivo puede generar niños que ya buscan eso todo el rato. El niño se tiene que sentir visto y aceptado en lo bueno y en lo malo. O sea, el niño tiene claro, que ver que tú ves lo claro. malo y lo sigues aceptando. Claro, o sea, no hay nada más potente que sentir que te quieren cuando eres visto, ¿no? Con Como tus sujeto. luces y con tus sombras. Si no Eso eres, es. si no eres visto, no eres sujeto, eres objeto. Claro, claro. Y ahí vamos a meternos en el sistema afectivo que nos falta, que es el de apego, que me encanta que en el libro, que aquí lo tenemos, dices esto de ojo con, ahora que se ha puesto de moda la teoría del apego, convertirla en un del zodiaco de tú eres evitativo, tú eres no sé qué, que no es exactamente así, ¿no? Entonces en la infancia hablamos de tipos de apego y luego en la edad adulta ya serían estilos, estrategias, como que es algo mucho más complejo de lo que nos Sí. suelen pintar. Entonces, explícanos un poco cómo funciona esto del sistema de apego y te voy a preguntar, que no sé si es fácil de responder, en base a las estrategias, que entendemos que no es que tú seas evitativo, tú seas ansioso, tú seas tal, pero cómo se recibe la exposición, hablando de fama, desde las diferentes estrategias. Mm. Sí, fenomenal lo que dices, ¿no? Nuevamente nuestra mente maneja muy pocas variables y entonces por eso el apego nos encanta. Son
4 cajitas, que Es como bien. poner a la gente en Claro, categorías, si ¿no? podemos meter a todo el mundo en 4 cajas y eso me va a decir cómo tengo que relacionarme, quién me va a engañar y quién no, sería fantástico, ¿no? Pero la realidad no funciona así, es muchísimo más compleja, cada uno es de su padre y de su madre. Incluso cuando hablamos de estilos adultos, se definen hasta 57 distintos, ¿eh? Simplemente para que la gente entienda que no es una cosa tan simple. 57. Sí, subtipos distintos. Pero además, muchos autores ya no quieren, el propio Bowlby apuntó en esta dirección hacia el final, no tanto seguir amplificando, porque él decía, bueno, esto es hacer cajas, 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 al final siempre va a haber gente que dé fuera de las cajas, ¿no? Mm. Entonces pensemos en las grandes y pensemos cómo esto se estructura en cada persona, ¿no? Entonces eso nos llevaría ya a no hablar ni siquiera de estilos, o sí, hablar tiene un estilo principal, pero y hablar de estrategia, ¿no? Entonces, cada vez que yo funcione desde un lado, estoy utilizando una estrategia de un tipo y de otro, ¿no? ¿Qué son esas grandes estrategias? Pues, que es lo que un poco preguntas, ¿no? El apego ya hemos visto, sistema de acción, sistema de supervivencia, ah, súper importante en nosotros, el más importante, evolutivamente el más reciente, ¿no? Si el Ujú. de defensa yo decía que lo compartimos hasta hace 500 millones de años aproximadamente, PF, cefalópodos, o sea, animales que se separaron de nosotros hace 500 millones de años, tienen el mismo sistema, con lo que sabemos que el origen es muy antiguo. El apego lo compartimos básicamente con primates y aves. Y en la ave además no va por la oxitocina, o sea, muy reciente, muy recientito. A pesar de ser muy reciente, es el más importante en nosotros. Ujú. Y es el más importante porque el apego es esencial para lo que llamamos especies altriciales. Las especies altriciales son especies que tenemos crías muy maduras que morirían por sí solas. Mientras más tiempo tu cría moriría estando sola, más altricial es tu especie. Nosotros somos súper altriciales. Es Total. decir, Deja un bebé solo en el mundo. en la naturaleza, nuestros críos posiblemente morirían hasta, quiero decir, si viviésemos hace 250 mil años, nuestras crías morirían a lo mejor hasta los 7, 8, 9 años, ¿no? Posiblemente a partir de ahí podrían sobrevivir. Ujú. Pero en el mundo contemporáneo, las sensaciones es que morirían hasta los 30, 35, 40, y hasta cuando los tenemos en casa. Entonces somos súper altriciales, con lo que este es un sistema de supervivencia fundamental. Porque el apego es lo que hace que los adultos cuidemos de los niños. ¿Vale? Si no hubiese apego, nosotros pasaríamos de nuestros niños o nos los comeríamos directamente, una de dos. Como digo, esto la gente se ríe mucho, pero claro, los niños son muy ricos en proteína y en grasa, entonces estaría muy bien comérselos. De hecho, nos comemos a los bebés de todos los demás. Comemos terneritos, comemos cochinillos, comemos corderitos, si os fijáis. Cría que vemos, cría que nos comemos, salvo las nuestras, ¿no? Mm. ¿Por qué no nos comemos las nuestras? Por el sistema de apego. ¿Vale? ¿Qué hace el sistema de apego? Neuroquímicamente hace, como nuestra cría es muy dependiente, esto lo llamamos dependencia instrumental, porque no puede vivir sola, para que yo me ocupe de un ser que es muy dependiente y por tanto realmente va a reducir mis posibilidades de supervivencia, y esto lo podemos ver todos, ¿no? Posiblemente en el mundo contemporáneo las mujeres más que los hombres. Tener un hijo va a impactar gravemente a tu carrera. O sea, esto es así, Eso porque, es otro, porque vas a tener que otro gran dedicar tema. mucho tiempo, muchos recursos, para los hombres también, esa brecha cada vez mayor, pero sigue estando, como bien sabemos, ¿no? Muy descompensada. Quiero decir que no es algo del Pleistoceno, ¿no? No, no, ahora sigue funcionando igual. Entonces, ¿por qué nos vamos a ocupar de una cría que realmente, como yo digo, es un parásito maravilloso, pero un parásito? Por el apego. Entonces, dependencia instrumental, lo que el apego va a hacer es que genera una dependencia emocional hacia la cría, que hace que yo emocionalmente tengo que cuidar a mi cría. ¿Vale? Todos los papis y las mami entienden de lo que estoy hablando, o casi todo, y todos los papis y mami hemos perdido a nuestros niños en una feria, en un centro comercial, y hemos sentido el pánico. Ese pánico es el sistema de apego funcionando al máximo. ¿Vale? Ah, el apego puede ser del adulto hacia la cría y de la cría hacia el adulto. Cuando es del adulto hacia el niño se llama sistema de cuidador también. Bueno, y el niño también reacciona de unas formas prototípicas para obtener esa atención. Si el niño no tiene que hacer nada especial, sino ser un niño y ya tiene esa atención sana, el niño, bueno, va a aprender a funcionar. Va a ser un niño tranquilo, seguro, autónomo y va a funcionar. Esto es lo que llamamos el apego seguro. Claro. No hay nadie con el apego 100% seguro, ojo, ¿eh? Lo que vamos a encontrar es una paleta siempre, ¿no? Si el niño tuvo que hacer algo, como llamar la atención, tuvo que hiperactivar, porque es hacer, su sistema de apego, a eso lo llamamos estrategias de apego ansioso. Entonces el niño se habrá acostumbrado, se acostumbrará que para ser visto, para recibir atención, para recibir afecto, tengo que hacer algo. ¿Qué? Depende.
Si el niño tuvo que ser un niño perfecto, porque cuando estudiaba, recibía esa aprobación, es lo que va a hacer. Si Eso tuvo es. que ser un cuidador, es lo que va a hacer. Si lo que nada le funcionó y lo que hizo es volverse, yo qué sé, un semidelincuente y recibió atención negativa, pero la atención negativa es mejor que la no atención. Esto es súper potente. La atención negativa es mejor que la no No hay atención. nada peor que la indiferencia. Lo Exacto. sabíamos en el ejemplo de Kipling Williams, que no son tus padres, eres un adulto y llevas con ellos 3 minutos. Vamos a trasladarlo a un niño con sus padres. Mm. O sea, Que les necesitas para la supervivencia. Es que la es. indiferencia es terrible. Hace Claro. un daño tremendo. Hay unos vídeos, si queréis, los podéis poner en internet, que se llaman Still Face Experiment, el experimento de la cara congelada, y lo vais a ver. Es un niño, una niña en este caso, el más famoso, el señor que se llama Tronic, donde la mamá simplemente deja de responder. Y veis la reacción de la niña. O sea, la niña empieza a ponerse Fatal. fatal, ¿no? La indiferencia es terriblemente dañina para nosotros. El Claro. niño va a hacer lo que sea, aunque sea atención negativa, ¿no? Mm. Entonces has Mm, aprendido según la acción que has tomado, ¿no? Para que te vieran, aunque sea exactamente. algo negativo, Para que te efectivamente. vieran, para recibir atención, para Ujú. de alguna manera existir. Es que estamos hablando de ver, ¿por qué ser visto es tan importante? Esto lo soltamos aquí, seguramente te saldrán 3 preguntas. Porque mientras no soy visto, yo no existo. Yo existo cuando me ven, sobre todo cuando soy pequeño, pero incluso los adultos. Si nadie me ve, yo no existo o mi existencia carece de interés. Mm. Si mañana se muere todo el mundo en el planeta, Nada tiene nada sentido. tiene sentido. No hay nadie que me esté viendo. O sea, ser visto es así de importante. Bueno, volviendo al apego, si yo tuve que hacer algo, y ese algo es lo que se va a convertir en mi estrategia, decíamos antes, ¿no? En esa emoción secundaria. Mm. El agradar, el enfado, está tapando esa emoción primaria o blanda que decíamos, que es la tristeza de no ser visto, etc. Y por otro lado, yo puedo, esto es hiperactivar, pero por otro lado, hay niños que pueden aprender que no hay nada que puedan hacer y Mm. entonces hipoactivan, que es como yo ni siento ni padezco. Me distancio de mis emociones, me distancio de los demás y al menos me duele menos. Paradójicamente, algunos niños cuando hacen esto reciben atención. El niño que no da problema, se refuerza doblemente. Pero otros, aunque no la reciban, que esto es un error frecuente, esto no tiene por qué ser reforzado. Basta con que tú no me estés viendo, yo al final acabaré cerrándome. Porque es la única manera de que esto a mí no me siga doliendo. Si yo tengo un amigo, el amigo empieza a ser indiferente hacia mí, yo lo intento, al final llegará un momento en que yo pasaré de él. Claro. Y estamos hablando de adultos y de amistad. Si lo trasladamos a niños, siempre multipliquemos por 1000 o Mm. por 100. ¿No? Entonces, estos son los 3 grandes tipos. Ese sería el evitativo, claro. Este último sería toda la estrategia evitativa, ¿no? Y tiene ese doble componente evitativo. Evitativo hacia sus propias emociones, como que se desconecta emocionalmente, y evitativo hacia los demás, como que se distancia. No intima, aunque pueda fingir que lo hace. ¿Vale? Esto no es de todo nada. De hecho, estoy hablando del evitativo extremo, que son porcentualmente un porcentaje muy pequeño. La mayoría de las personas con rasgos evitativos, claro que intiman. Simplemente que necesitan una cierta distancia para intimar. También esto se entiende mal. ¿Es evitativo o no intima? No, no. Claro que sí, pero esta persona necesita esto Espacio. para sentirse segura. Si más cerca, no sabe qué hacer, ¿no? Y tenemos un último tipo, que es el desorganizado, que suele estar relacionado con cuando los niños pasaron miedo en relación a sus padres, sufrieron traumas graves, abuso, etcétera, es cuando hablamos de ese último tipo, ¿no? Que es Ujú. más relacionado con situaciones más graves, ¿no? Y estas son las estrategias principales de apego y no recuerdo por qué hablábamos de ella. Había una pregunta detrás, ¿no? La pregunta era que cómo se podían relacionar al recibir exposición o fama. La idealización tiene que ver con la carencia, porque el cuerpo nos va a pedir la adicción. A veces la gente se cree que por tener más followers o más fama ya es mejor un profesional. Si algo ha pasado una vez en tu vida, es un acontecimiento. Si ha pasado 2 veces, es una coincidencia. Si ha pasado 3 veces, es un patrón. Amar es no tener que decir nunca lo siento. Esa visión del amor platónico es que está tan alejada de la realidad